Bienvenidos a una sesión más. Hoy vamos a ver parte de lo que es conceptos fundamentales dentro de estos conceptos a seguir, ¿sí? Pero para aquello es importante hablar sobre las propiedades intrínsecas de la materia. Entonces, cuando hablamos de estas propiedades, nos estamos refiriendo a las características de cualquier muestra de una sustancia, y es independiente en el tamaño, la forma, etcétera, y poder diferenciarlas, tanto desde el punto de fusión o ebullición podría ser. Y encontramos a las propiedades físicas y a las propiedades químicas. Las propiedades físicas van a ser aquellas que van a ser observadas sin que cambie la identidad de la sustancia. Por ejemplo, tenemos color, densidad, dureza, etc. Y las propiedades químicas van a ser aquellas sustancias que se van a transformar en otras completamente, ¿sí? Habíamos mencionado sobre estas propiedades en la anterior sesión, sobre conceptos fundamentales igual. Entonces, dentro de las propiedades intrínsecas como tal, encontramos a la masa, que es la magnitud que va a cuantificar la cantidad de la materia de un cuerpo. En el sistema internacional vamos a conocer como el kilogramo, ¿sí? Entonces, no se debe confundir con peso, ¿no? Peso va a ser aquella fuerza que es atraída a un cuerpo hacia el centro de la Tierra. La masa, entonces, recordamos que vamos a tener en el sistema internacional en kilogramos. Entonces, un kilogramo va a equivaler o equivale a 1000 gramos. Asimismo, otra propiedad intrínseca es el volumen. Entonces, el volumen vamos a entender de un objeto como aquella cantidad del espacio que va a ocupar, ¿sí? Entonces, en el sistema internacional es el metro cúbico, el volumen. Y necesitamos recordar algunos volúmenes geométricos que son importantes para esta sección que estamos viendo dentro de estos conceptos. Y dentro de los más usuales, las formas van a ser, por ejemplo, de un cilindro, y vamos a tener un volumen igual a pi por r al cuadrado por la altura. R es el radio del cilindro, ¿sí? Y h va a ser la altura del mismo. Entonces, el volumen de un cilindro va a estar dado por esta ecuación. Asimismo, en una esfera encontramos el volumen igual a 4/3 pi de radio al cubo. No nos olvidemos que si hablamos de volumen, las unidades siempre van a ser al cubo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos igual el volumen de un cubo. Entonces, tenemos que va a ser, si el lado es A, entonces el volumen va a ser igual de los 3 lados al cubo, ¿sí? Referirnos a densidad es otra propiedad intrínseca. La densidad va a ser aquella que relacione la masa con el volumen. Es decir, vamos a tener una masa en relación a un volumen, ¿sí? O sea, dividido entre un volumen. Donde en el sistema internacional vamos a tener a kilogramos respecto a metros cúbicos. Eso es en el sistema internacional. Por ejemplo, ¿cómo medimos una densidad? ¿Sí? La densidad de una piedra que va a introducirse a una probeta. ¿Sí? En un inicio se tiene 30 centímetros. Cuando introducimos la piedra vamos a llegar a 40 centímetros cúbicos. Entonces, la masa de la piedra va a ser 26 gramos. Donde el volumen, entonces, si sabemos que es densidad igual a masa sobre volumen, el volumen que he incrementado va a ser igual a 10 centímetros cúbicos. Por ende, va a ser masa de la piedra respecto al volumen de la piedra, ¿sí? Tiene que ser, habla de la misma sustancia, de la misma, en este caso, del mismo componente. Igual a 2.6 gramos sobre centímetro. Pero también nos referimos a densidades, dentro de densidad, a densidad absoluta y densidad relativa. Densidad absoluta es la densidad que acabamos de ver, que va a estar en función a la masa respecto al volumen y por ende en kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Nos va a expresar esa relación. La densidad relativa, sin embargo, va a ser igual a la relación que existe entre la densidad de una sustancia
X cualquiera respecto a una densidad de referencia, de una sustancia de referencia, que generalmente es el agua. Generalmente, pero no siempre. ¿Sí? Entonces, una densidad de referencia. Y por ende, como es densidad entre densidad, esta densidad relativa es adimensional, es decir, no tiene una magnitud, no tiene una dimensión. La relación densidad y masa específico está muy relacionada. ¿Por qué? Porque el peso específico va a ser igual a la densidad por la aceleración de gravedad. Nosotros conocemos que la gravedad es igual a este valor, ¿no es cierto? Entonces, el peso específico va a ser igual a densidad por gravedad. Por lo tanto, la densidad va a ser igual al peso específico en relación a la aceleración de gravedad. Entonces, hemos encontrado una relación donde el peso específico va a ser igual a masa por gravedad entre el volumen. ¿Sí? Y concluimos que la densidad es igual a la masa respecto al volumen. ¿Sí? La densidad. Entonces, podemos concluir que la densidad relativa, entonces va a ser igual a hallar a un peso específico relativo. Muy bien. Pasando a otra sección dentro de este capítulo, que son conceptos fundamentales, podemos hablar de la conversión de unidades, en realidad. Cuando hablamos de la conversión de unidades, estamos indicando que existen dos formas de poder calcular, ¿sí? Una es a través de la regla de 3 y otra es a través de los factores de conversión. La regla de 3, que es un cálculo muy sencillo y muy conocido, que es donde se necesitan 3 datos conocidos y uno que va a ser la incógnita, y es el dato que vamos a hallar. Se utiliza la regla de 3 para resolver problemas muy simples, muy sencillos, ¿sí? Otro es los factores de conversión. Cuando hablamos de un factor de conversión, estamos hablando de una operación matemática que lo que va a hacer es cambios de unidades en la misma magnitud para poder calcular la equivalencia entre los múltiplos o submúltiplos de una determinada unidad de medida. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, es poder trabajar multiplicando o dividiendo una magnitud por un adecuado factor. Por ejemplo, dice, usted compra 10 paquetes de hojas, donde cada paquete tiene estas siguientes características. Tenemos 8,5 por 13 pulgadas, un peso igual por cada metro cuadrado, 500 hojas, y nos están pidiendo estas cantidades, ¿no? El tamaño de milímetros de cada hoja, la superficie que cubriría en el suelo, y si existiese todas las hojas de un paquete, ¿no es cierto? Además del peso de 10 paquetes. Bien, para el inciso A, entonces, tenemos 8,5 pulgadas. Eso equivale a, si sacamos el quebrado, 17 medios de pulgadas. Si divido, una pulgada va a ser igual, ya estoy trabajando con factores de conversión, ¿sí? Unidades, fíjense que unidades iguales están multiplicando y dividiendo, porque la finalidad es de que estas unidades se anulen. Por lo que anulo esto y voy a tener en centímetros. Entonces, una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Muy bien. ¿Qué me está pidiendo? Pero me está pidiendo en milímetros de cada hoja. Entonces, voy a decir 1 centímetro igual a 10 milímetros. Anulo centímetros y voy a tener en milímetros. 13 pulgadas voy a convertir por otro lado. Entonces voy a decir 1 pulgada va a ser igual a 2,54 centímetros. De la misma forma convierto a milímetros y voy a tener en milímetros, ¿sí? Si tengo los 8 medios por 13 pulgadas, entonces voy a decir, tengo en cantidades de milímetros y lo que acabo de convertir igual a milímetros, ¿sí? Entonces voy a tener el tamaño en milímetros, que va a ser esta cantidad por esta, ¿sí? Seguramente ancho por alto de la hoja.
Muy bien, nos pide la superficie que cubriría en el suelo. Entonces, para el inciso B, voy a indicar la cantidad de milímetros y he hallado el área, ¿no es cierto? Para un paquete, ¿sí? Un paquete contiene 500 hojas y una hoja va a contener esta cantidad de milímetros. Y entonces he obtenido la superficie, ¿sí? En milímetros cuadrados. Para la solución C, dice 10 paquetes, ¿sí? A partir de 10 paquetes, pues en un paquete existe esta cantidad de superficie, ¿no es cierto? Convertimos un metro cuadrado es igual a, si quieren, un metro igual a 1000 milímetros, entonces elevamos al cuadrado ambos en cada metro cuadrado existe 75 gramos y he obtenido la cantidad en gramos para estos 10 paquetes que me estaban solicitando. Entonces, cuando trabajamos con factores de conversión, ya les digo y repito, es poder trabajar en unidades, tanto multiplicando como dividiendo, de tal forma que se anulen las unidades, ¿sí? Se vayan anulando las unidades y al final obtenga mi incógnita, ¿sí? En este caso estoy obteniendo, por ejemplo, en gramos. ¿Sí? Ese es el objetivo de trabajar con los factores de conversión. Bien, pasando a otro tema, es sobre el calor, ¿sí? El calor. ¿Pero qué será el calor? Sí, el calor es simplemente, podemos deducir que es energía, ¿sí? Va a ser la cantidad de energía. Entonces, el calor se puede deducir se puede indicar que es una manifestación de energía. Entonces, el calor nos va a dar una sensación, pero esta sensación va a estar en función de una temperatura que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el calor va a ser aquella energía que va a pasar de un cuerpo a otro. Por ejemplo, si tenemos agua a 10 grados centígrados y vamos a añadir 20 grados centígrados de agua, entonces esta última va a ceder calor a la primera, hasta que se igualen las temperaturas y la otra va a absorber calor, ¿no es cierto? Entonces se va a igualar las temperaturas y ahí se va a decir que se ha llegado a un equilibrio térmico. Entonces el calor, la unidad del calor es en joules, ¿sí? En joules. Pero tenemos una conversión de calorías a joules, que es igual a 4,184 joules. Y además acá es importante recalcar que la caloría en el sistema métrico va a ser la unidad del calor, que va a representar la elevación de 1 grado centígrado desde 14.5 hasta 15.5 centímetros, grados centígrados, perdón, para 1 gramo de agua. Y en el sistema inglés, la unidad del calor es el BTU, que va a representar la elevación de 1 grado Fahrenheit para 1 libra de agua. Bien, hablábamos de temperatura. La temperatura de cualquier sustancia simplemente va a ser aquella sensación que va a representar, ¿no es cierto?, un gradiente o va a ser expresado en un gradiente, si quieren, de temperatura. Entonces, de un cuerpo va a ser la cantidad de energía interna que va a poseer. Entonces, esta temperatura va a depender de la cantidad de calor que va a suministrar y la cantidad de materia que va a poseer. Mientras más calor se suministra a un cuerpo, entonces obviamente mayor va a ser su temperatura. Y de forma inversa, si tendrá menor calor, por supuesto va a ser menor la temperatura. El instrumento que se utiliza para medir la temperatura es el termómetro y generalmente el termómetro que se utiliza a través de mercurio, ¿sí? Su líquido que va a permitir medir la temperatura va a ser el mercurio. También existen termómetros de alcohol, pero el que se usa generalmente es el del mercurio. Si hacemos referencia a las escalas de temperatura, entonces es importante hablar de 5 escalas, ¿sí? La Celsius, la Fahrenheit, Kelvin, Rankine y Reaumur. Donde tenemos los puntos de ebullición y tenemos los puntos o el cero absoluto
y por supuesto el punto de congelación. ¿Sí? El punto de congelación. Entonces, tenemos 3 puntos importantes, ¿no? Que nos van a servir de referencia, porque estos dos son datos fijos, universalmente aceptados, de temperaturas de las 5 escalas, que nos van a poder permitir hallar relaciones adecuadas para poder encontrar temperaturas convirtiendo de una escala a otra escala. Ahora bien, hemos hablado de los puntos fijos, ¿sí? Cuando hablamos de escalas de temperatura, hablamos de 2 puntos fijos, el punto de congelación y el punto de ebullición. Y por supuesto su cero absoluto, ¿no? Pero ese es el cero como tal. Pero también es necesario hablar en este punto sobre las escalas relativas y las escalas absolutas. Entonces, dentro de las escalas absolutas encontramos a la escala Kelvin y la escala Rankine, ¿sí? Se llaman escalas absolutas, ¿por qué? Porque solo admiten valores positivos. Asimismo, las escalas relativas, que son las escalas Celsius, Fahrenheit y Ramour, son escalas relativas porque admiten valores positivos y también admiten valores negativos. Es decir, yo puedo tener menos 5 grados centígrados o estar mi temperatura ambiente a menos 5 grados centígrados. Pero en ningún momento y por ningún motivo voy a decir que tengo menos 5 Kelvin, ¿sí? Entonces, las escalas absolutas, repito, solo admiten valores positivos, que son Kelvin y Rankine. Y las relativas son Celsius, Fahrenheit y Ramour. Estas mediciones de escalas nos van a permitir hallar estas ecuaciones adecuadas para convertir de una escala a otra escala. Es decir, si yo tengo en grados centígrados, reemplazaré acá, por ejemplo, y deseo hallar Kelvin, entonces voy a hacer la suma correspondiente y voy a obtener mi escala Kelvin. O de la misma forma acá, ¿no? Si quiero hallar Fahrenheit, haré las operaciones necesarias. Acá tengo igual las mismas operaciones. Y tengo una síntesis para poder hallar grados Ramour y Rankine, ¿sí? Entre estas relaciones. Entonces yo relaciono todas estas escalas que acabo de ver, que son mis 5 escalas, tranquilamente puedo llevar de una escala absoluta a una escala relativa, o de una relativa a una relativa también, o de una absoluta a una absoluta también. Entonces puedo hacer esas conversiones necesarias y poder obtener la temperatura en la escala que me estuviesen solicitando. Cuando hablamos de calor específico en una sustancia, vamos a referirnos qué es la cantidad de calor saliente o entrante que se va a necesitar para cambiar la temperatura de 1 gramo de esta sustancia en 1 grado centígrado. Asimismo, el calor específico del agua va a ser igual a 4.184 joules sobre grado centígrado y por cada gramo, ¿sí? Por cada gramo. O va a ser igual a una caloría por cada gramo y grado centígrado. Entonces, ¿de dónde vienen estos cálculos y cómo podemos obtener el calor específico? Sí, el calor específico, si ustedes se fijan en esta ecuación, va a ser igual a la masa de la sustancia por el calor específico por un gradiente de temperatura y eso va a representar la energía. Entonces, la energía puede estar en calorías o puede estar en joules. Tenemos la masa que va a estar en gramos y tenemos el gradiente de temperatura en grados centígrados, ¿sí? Vamos a despejar y voy a poder obtener tranquilamente el calor específico. Cuando nos referimos a un gradiente de temperatura, estamos refiriéndonos a un incremento en la temperatura, es decir, vamos a tener un incremento, pónganse, tengo 35 grados centígrados que he llegado, desde 25 grados centígrados, entonces obtendré mi gradiente de temperatura desde el mayor menos el menor, de acuerdo a mi incremento. Muy bien, cuando hablamos entonces de calor específico, nos referimos a
este concepto importante. Bien, entonces espero que haya sido útil esta segunda parte de conceptos fundamentales y ya en una próxima sesión nos veríamos para poder realizar ejercicios en tanto a estos conceptos vistos ahora. Gracias por su atención.